El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Esto es Reacciones, un programa realizado por el colectivo de comunicaciones Plano Sur, en el que les traemos a todos ustedes temas de su interés. Hoy reiniciamos el año nuevamente. En diciembre nos dimos unas vacaciones en las que estuvimos viendo algunos de los programas más significativos para nosotros durante la temporada pasada. Y hoy pues venimos con temas nuevos para este año, para que todos ustedes estén muy pendientes. El de hoy especialmente es un tema muy interesante, es un tema que está en caliente ya se van a dar cuenta por qué, por la fecha tan importante que va a ser la semana entrante, que es la conmemoración de los 23 años de la masacre de La Rochela. Hoy tenemos unos invitados de lujo con los que vamos a compartir acerca de este tema, acerca de cómo se dieron los hechos, cuáles han sido las consecuencias jurídicas, en qué ambiente estamos hoy para hablar de verdad, de justicia y de reparación. Este tema incluso lo vamos a traer también la semana entrante, el próximo jueves, en el que vamos a presentarles a ustedes algunas de las fotografías, videos, entrevistas como más importantes de la conmemoración que va a ser en la vereda de La Rochela, allá en Santander. Entonces, hola Susana, ¿cómo estás? Vamos a presentar a nuestros invitados. Hola Felipe, efectivamente pues se trata de un evento de conmemoración, de un evento que pues enlutó al país hace casi 23 años, da la muerte de una comisión judicial de 12 de 15 miembros de una comisión judicial. Entonces sobre esto pues queremos contextualizarlos y queremos compartirles también las visiones de algunos movimientos sociales y personas vinculadas a este proceso. Ellos son Alberto Mora, del Consejo Mayor Comunitario del Porce, el profesor Martín Villa, del movimiento sindical adscrito a ADIDA, y Alejandro Zuluaga, de la Corporación Jurídica Libertad. Muy buenas noches, queridos invitados, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a comenzar este conversatorio y queremos que ustedes nos expliquen un poco qué vamos a conmemorar la próxima semana, ¿cierto? Empecemos contando de pronto cómo fueron los hechos de ese 18 de enero de 1989, en el que, como ya lo mencionó Susana, 12 de 15 miembros de una comisión judicial fueron asesinados. Entonces, ¿quién nos quiere explicar esto? Muy buenas noches. Hay que agradecer a CNS por la oportunidad que nos brinda de participar en este importante programa televisivo. Este es un caso emblemático que ilustra las formas múltiples de victimizar a los operadores judiciales en Colombia. Por eso tiene tanta importancia lo que se va a realizar en la próxima semana, el 18 de enero, en la vereda La Rochela, suscripción del corregimiento de Simacota, departamento de Santander. En ese lugar hubo una masacre de 12 investigadores judiciales que, por la situación como se presentó, es un crimen de lesa humanidad, y la participación va a ser muy masiva e importante, porque de allí vamos a levantar la memoria que va a interesar, va a potenciar la memoria de todas las masacres que se han realizado en Colombia. ¿Alguno nos quiere complementar algo sobre los hechos? Hay un contexto jurídico también que hay que señalar, y es que en ese momento, frente a los autores materiales del hecho, se habla de paramilitares o de autodefensas que fueron quienes cometieron el hecho, pero que inicialmente se pensaba que eran fuerzas insurgentes.
pero en el contexto jurídico había una normatividad que permitía que en ese momento se organizaran fuerzas irregulares con apoyo civil, que hubieran fuerzas paramilitares o de autodefensa que le prestaran servicios al Estado, y eso estaba en un decreto y reglamentado por parte de el ordenamiento jurídico de ese entonces, que permitió, por ejemplo, que a través del tiempo se supiera y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por esos hechos, por la acción y la omisión de sus fuerzas militares a través de agentes del Estado y fuerzas paramilitares que prestaron sus servicios en ese momento. Bueno, y cuéntenos, Alejandro, pues cuál es la incidencia. Por ejemplo, esa sentencia se dio el 11 de mayo de 2007, casi 20 años después de ocurridos los hechos. Pero entonces hablemos un poco más o profundicemos en esas relaciones, o cómo empiezan también a visibilizarse esas relaciones entre el narcotráfico, grupos de autodefensa, por no decir, pues por no llamarlos todavía paramilitares, y pues la fuerza pública, ¿sí? O sea, ¿cuál es el papel que juegan estos actores, estos actores, pues como en esa Antes de que disputa? respondas, para dar un poco de contexto también a la misma pregunta de Susana, y es que solo hasta la década de los 80 llega a Colombia el modelo guerrerista, digámoslo así, que impone el derecho internacional humanitario, ¿cierto? Antes se venía como las reglas de la guerra eran muy impuestas también por los estragos de la Guerra Fría, en donde tanto combatientes como no combatientes estaban inmersos en la misma dinámica de violencia, y no habían unas reglas claras frente a la protección de la población civil en medio del conflicto. Y en ese contexto es que se da la unión de la fuerza pública con grupos al margen de la ley que no eran guerrilla y que en última fueron los perpetradores de esta masacre. Es que yo creo también que habría que remitirse inmediatamente a los hechos históricos en Colombia frente a al surgimiento de los pájaros, de los chulavitas, que fueron prácticas que en Colombia fueron denominadas como de paramilitares porque le prestan y le prestaban un servicio a la fuerza pública de control de la sociedad civil, de control de movimientos populares, y que en el 80 se materializa, como lo decía, en esos decretos reglamentarios, en esos decretos jurídicos y en esa normatividad vigente, concretamente por orientación y auspicio del gobierno norteamericano frente a su política de seguridad en todo el continente, en todo el hemisferio y el cono sur. Recordemos que en el 73 se da pues un golpe, el primer golpe de Estado en Chile, y que a partir de ahí se marca un hito de intervención norteamericana y con estrategia de control paramilitar, con orientación de la Escuela de las Américas, y que es lo que a nuestras fuerzas militares se les enseñaba para que ellos optaran por vincular a la sociedad civil al conflicto armado, para utilizarla como una herramienta y como una ventaja militar frente a su enemigo, que después de toda esta violencia de 1928, del 30, se organizaron en autodefensas campesinas, ¿cierto? Y organizaron repúblicas independientes. Entonces, en esa medida es que creo que históricamente también, como lo planteas, viene construyéndose el paramilitarismo como una estrategia de Estado para hacer cosas que la fuerza pública no puede hacer, y dentro de esas está, por ejemplo, ocultar hechos como el asesinato de los investigadores de La Rochela, que estaban investigando la desaparición forzada de los comerciantes a manos del ejército. De acuerdo. Don Alberto, usted hace un momento nos estaba comentando algo acerca de cómo se propagó el paramilitarismo en el país, y creo que es momento para que también hablemos de esto. Si ya nos quedó un poco claro el antecedente, el contexto histórico en el que se da ese surgimiento de esas alianzas entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, cuéntenos entonces cómo ya se propaga por el país y cómo surgen otro tipo de masacres como las de La Rochela. En palabras del señor Carlos Castaño, en su época, él decía cómo empezaron ellos como una defensa del país. Lo que pasa es que no tenían muchos recursos económicos y empezaron a hacer unas alianzas con los finqueros y dueños de tierras, y después se fueron haciendo otras alianzas nuevas con
con los narcotraficantes. Lo que no tenían en cuenta ellos, decía él mismo, que ellos se iban a coger una fuerza tan grande, o sea que ellos no creían que se le iban a infiltrar. Ellos pidieron unas ayudas, pero no con la idea de que ellos se les iban a infiltrar de una manera tan severa. Por ejemplo, y antes de esto, antes no, y en el momento fue, por ejemplo, cuando se dio también la masacre de nuestro pueblo segoviano, 42 personas que fueron mandados por políticos directamente. Pues ahí vimos cuando judicializaron a un presidente que hubo en la Cámara, estuvo en muchas partes acá en la Asamblea Departamental, se llama el señor de todas maneras hubo mucha parte política incluyente en esto, y vemos de todas maneras a estos narcotraficantes que más tarde empiezan a investigarlo hasta ser judicializados, como lo están haciendo en la actualidad. De acuerdo. Volvamos al caso puntual de la Rochela. Después de los acontecimientos, cuando se dio la masacre, los macetos, que eran el grupo que cometió la masacre, intentó disfrazar la situación y hacer creer como que era la guerrilla, ¿cierto? Por eso y por muchas otras cosas se logró establecer que no había sido la guerrilla, entre otras cosas porque se robaron los expedientes. De los 15 expedientes que había en el carro, con la comisión se robaron 14, entonces ahí se dieron cuenta que era más bien como una intención de ocultar las investigaciones, por lo que vos mencionaste, Alejandro, que es la desaparición de 19 comerciantes de la zona. Cuando sucede esto, que se establece que sí fueron la fuerza pública con los macetos, y se entabla la demanda ante el Comité Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué sucede? Porque primero hay un fallo en 2006 en el que al Estado se le reconoce la responsabilidad en el hecho, pero luego tiene que haber una sentencia en 2007 porque el Estado colombiano no acató las indicaciones y como el procedimiento que debía seguir. Entonces, ¿qué? Lo que pasa es que los investigadores estaban trabajando sobre más o menos 25 violaciones de los derechos humanos en ese entonces en la región, en el sur del Magdalena Medio. Entonces, dentro de esas 25 violaciones de los derechos humanos estaba la masacre también, la retención, tortura, descuartizamiento y desaparición, porque los tiraron a un río, de 19 comerciantes, ¿sí? Entonces, esa situación dio lugar a que eso se llevara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hubo una sentencia de la Corte responsabilizando internacionalmente al Estado colombiano por los hechos de la Rochela. Esa condena fue como es lógico, por la violación del derecho a la vida, por la violación del derecho a la libertad en los procesos judiciales, de la integridad, y esa sentencia es muy importante porque ya las fuerzas militares que estuvieron involucradas en ellas, por ejemplo, se puede decir, sin lugar a equivocarse, que los paramilitares, o sea, los macetos, obraron con la fuerza pública, y la fuerza pública utilizó las armas de la República, los uniformes de la República, las bases militares de la República, los comandos policiales de la República. O sea que es un hecho sumamente grave. Y en ese entonces, en ese momento, hubo también, en 15 años, hubo el asesinato de más de 200 jueces, fiscales e investigadores del CTI que fueron asesinados durante 15 años en diferentes masacres. O sea que
tenían un mapa de las masacres. Entonces eso tenía mucha crueldad. Digamos que eso era permanente, sistemático, intenso, profundo y con patrones más o menos constantes, permanentes. Eso no era una situación, digamos, espontánea. Ahora, eso tiene que ver mucho con la tenencia de la tierra, ¿sí? O sea, y con las doctrinas de Estados Unidos que estaban, digamos, en desarrollo en América, la doctrina de seguridad nacional y otras, ¿cierto? Por ejemplo, vemos que en Colombia también esas doctrinas se implantaron en todas partes, pero entonces con la tenencia de la tierra, los terratenientes, ya con el narcotráfico, y unos políticos con la fuerza pública y el gobierno, la anuencia del gobierno, entonces eso era sobreseguro, ¿sí? La gente, y con mucha información, digamos que no era espontánea, sino que era información trazada y venía de ciertas cúpulas, una información planeada. De acuerdo, antes de continuar con este conversatorio, vamos a un corte comercial y ya volvemos. ¿Quieres adelgazar, tonificar tu cuerpo o reducir medidas sin mucho esfuerzo? Te presentamos Sculptor Body Massager. Por fin un equipo portátil que puedes usar en la comodidad de tu hogar y que trabaja de forma eficaz cualquier parte de tu cuerpo. Recuerda que con tu orden recibirás los 3 accesorios exclusivos de Sculptor. Pero espera, ordena ahora mismo e incluiremos el Sculptor Washable Pillow completamente gratis. Así que toma el teléfono y ordena el original Sculptor Body Massager. ¡Llama ya! Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Como el universo, continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Bueno, continuamos entonces con este especial sobre la masacre de La Rochela, la conmemoración que será la próxima semana, específicamente el 18 de enero. Venimos hablando de todo un contexto político en que se da, pues, o en que empieza a configurarse el fenómeno paramilitar como lo conocemos actualmente, como ha llegado a nuestros días, ¿cierto? Pero entonces quisiera pues como hacer una apreciación y una pregunta a nuestros invitados también. ¿Por qué conmovió tanto esa masacre? O sea, ¿qué tenía tan especial que prácticamente minó buena parte de la estructura del Estado, que es la administración de justicia? ¿Sí? O sea, como que hay de simbólico también allí, porque de algún modo pues estos funcionarios iban a esclarecer unos hechos como parte de sus funciones constitucionales y legales, ¿cierto?
Entonces, miremos pues un poco también como aquello pues que se creía pues que es una institución, o se cree todavía que la administración de justicia es tan invulnerable. Entonces, ¿cómo se vivió esto y cómo conmovió este hecho pues la administración? Bueno, desde la Corporación Jurídica Libertad se ha hecho una investigación de los últimos tiempos, los jueces que han sido asesinados y el contexto de impunidad que se vive en el marco de la implementación de diferentes normas de justicia, del tema de justicia y paz, y de normas que lo que pretenden perseguir es ese fenómeno paramilitar del que venimos hablando, y que marca el hito concretamente esa masacre de La Rochela, porque es la primera vez que se atenta directamente contra funcionarios judiciales. Ya lo habían hecho pues en el 85, se había hecho en el 85 con la toma del Palacio de Justicia, pero en otro contexto, ¿cierto? Había sido el M19 con otras reivindicaciones, pero esta vez directamente se condenó al Estado porque había atentado contra el Estado mismo, como lo comentábamos, y que de ahí en adelante se empieza pues a marcar las formas de ir controlando ese brazo del Estado de la justicia. Unas van siendo la forma en la que se infiltran y se sobornan a jueces para que fallen en determinados momentos a favor de los delincuentes o del paramilitarismo, o de manera funcional a ese fenómeno, y que creo también hay que mencionarlo como ahora la actualidad. En estos momentos, por ejemplo, tenemos funcionarios como el exdirector de extinto DAS, que está siendo investigado por vínculos con el fenómeno paramilitar, el mismo director de Fiscalías de Antioquia, que ha sido pues probados los nexos que tenía con paramilitares y con bandas criminales, y que era funcional a esos intereses de esas bandas concretas, y que creo que ese fue un hito de fuerza que se hizo desde el paramilitarismo contra la rama judicial, y que ahora ha ido tomando también otras formas, ¿cierto? Unas formas de infiltrar, de sobornar, incluso, bueno, también en el momento dado de asesinar. No olvidemos también en Arauca, los militares, creo decirlo así, fueron los militares quienes asesinaron la jueza que estaba investigando el caso de los niños que la fuerza pública había violado, y que entonces es como esa tesis que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que el Estado atenta contra el mismo Estado. Pero entonces pareciera que pues teniendo en cuenta que nos has mencionado otros casos que son más recientes a la masacre de La Rochela en el 89, pareciera que un hito tan importante como este, como la de la toma del Palacio de Justicia, no ha servido como de atenuante a que la separación de poderes no se convierta, como les dije ahora, en una guerra de poderes, porque hay sentencias internas. La justicia colombiana se ha pronunciado frente a este tipo de situaciones, las cortes internacionales se han pronunciado, los gobiernos internacionales, en fin, en muchas instancias, situaciones de conflicto internas de Colombia en donde la justicia ha sido la aporreada, la que ha salido más mal librada, no han servido, pareciera que no han servido de nada para que el Estado colombiano se blinde frente a esa situación y permita que la justicia haga su trabajo, ¿cierto? Sino que pareciera que no. Entonces, a la justicia la atacan pues constantemente, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasa cuando ninguno de estos pronunciamientos, ninguna de estas sentencias sirve, como les dije, para hacer un atenuante de violencia contra la población civil, pero también contra la justicia misma? Yo haría una anotación aquí, y es bueno que para hacer memoria, hay un informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre la masacre de La Rochela que plantea justamente eso, plantea cómo el Estado no ha logrado tener el monopolio absoluto de la fuerza, porque sea de un lado, gente que está a favor del Estado, como en el caso del paramilitarismo, utiliza las armas como fuerza, como forma de imponer justicia por sí mismos, y como también entonces quienes se oponen a esa justicia de manos propias, incluso pues a la justicia que propone el mismo Estado, toman justicia por sus propias manos. Esa es una también de las conclusiones y de las reflexiones que plantea ese informe. Entonces, quienes hacemos parte de la llamada ciudadanía, o quienes somos ciudadanos colombianos, nos vemos también en encrucijada armada, ¿cierto? En esa encrucijada de factores reales de poder que imponen sus poderes locales, que imponen su justicia, que imponen su ley en cualquier rincón del país, y que dejan, como lo planteas, el brazo real de la justicia estatal en duda, pues, y lo dejan como en cero a la izquierda y como
sin forma de accionar realmente y concretamente. Sí, lo que pasa es que en Colombia ha sido la guerra política de Estado. No hay un gobierno que haya dicho que la paz va a ser política de Estado. Entonces, el sistema, digamos, capitalista, neoliberal y dependiente, no sabe o no quiere, o su ideología, sus principios son guerra, ¿sí? E implantaron ese hecho creando la violencia liberal conservadora. Luego se les va un poquito la violencia con la operación Lazo en Marquetalia, la situación de antes, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que prácticamente de otros presidentes, de otros candidatos presidenciales, ¿sí? Que prácticamente se dice, quieren decir que en Colombia la única solución es militar, que no hay una solución política. Entonces, la oposición es vista como objetivo militar, pero como la guerra está como política de Estado, entonces hay una guerra abierta y una guerra encubierta, e inclusive uno tiene, para analizar bien las cosas en Colombia, tiene que analizarlas de que hay un Estado y hay un paraestado. Por ejemplo, digamos que en una ocasión hubo una caravana por la libertad, ¿sí? Y un periodista fue hasta Libia en tiempos que se estaba persiguiendo a Gaddafi. El presidente fue al Reino Unido. Entonces la caravana empezaba el 15 de noviembre y en moto por la libertad. Decía, si no los entregan, vamos por ellos. Y el análisis es que en ese momento, esa era la cuestión del Estado social de derecho aparente, la legalidad, pero estaba el paraestado programando el rescate militar. Entonces, ahí tenemos el Estado y el paraestado. También, por ejemplo, podemos ver la situación cuando Hugo Chávez conversó con Santos hace poquito. Sí. E inmediatamente Uribe conversó con la oposición de Chávez. Entonces así vamos viendo el Estado y el paraestado. Y eso lo podemos seguir analizando y podemos decir, los estudiantes consiguieron retirar la reforma a la ley 30, pero ¿cuál es la parareforma? ¿Sí? Hay un proyecto, digamos, nacional el proyecto general de la nación, entonces uno tiene que analizar el paraestado. Así, por ejemplo, han querido destruir todo lo que es la oposición y su organización, todo lo que es la unidad, el tejido social, todo con el miedo, con la impunidad, pero ahora el pueblo resistió, ahora el pueblo está pasando a la ofensiva, ahora el pueblo está proponiendo, ¿sí? Y por eso es tan importante la situación de la Rochela y la preparación del Cabildo Abierto Nacional, que es del 18 al 20 de marzo y se va a hacer en la Plaza de Bolívar del Distrito Capital. Bueno, se ha abordado pues un buen punto pues como para profundizar ahorita, pero entonces pues quería también hacer varios comentarios, ¿sí? O sea, digamos que pues no es de olvidar, por ejemplo, la masacre del Tigre, por ejemplo, en el Putumayo, en donde varios civiles murieron precisamente el 9 de enero por estas fechas, hace casi 20 años. Entonces, pues digamos que de todos modos la importancia de la conmemoración sigue, no solamente pues aquí, no solamente porque se trató de funcionarios judiciales y lo que marcó, sino que también ha sido una práctica sistemática de eliminación a la población civil y sobre todo de eliminación de lazos dentro de una comunidad, ¿cierto? De lazos de vida política, de vida cotidiana en una comunidad. Pero entonces hay que también tener en cuenta algo, y es que el paramilitarismo ha adoptado nuevas formas, lo decíamos ahorita, como bandas criminales, en fin, pero
todo esto viene de un proceso de fractura interna dentro de su misma estructura que dio como resultado, por ejemplo, la muerte de Carlos Castaño, que dio como resultado pues la muerte de muchos de los que pues estaban como en el comando mayor o lo que fuera pues sus veces. Entonces es eso, o sea, como de un momento a otro empiezan también a reagruparse pues o a decir que van a tomar otra denominación, otra etiqueta, y que ya pues prácticamente no va a haber más AUC, pero va a haber otras cosas con las mismas tácticas, las mismas estrategias de despojo y de expropiación. Esto tiene que ver con algo que yo quería preguntar, por ejemplo, al señor Alberto, o sea, como, digamos, cómo se ha encontrado, cómo ve la población civil, cómo se reivindica, cómo se para pues como frente a este fenómeno, o cuál es la invitación, por ejemplo, a tener memoria, en fin, o sea, como la sociedad civil, ¿qué papel tiene para jugar? Yo creo que debemos juntarnos todos y paso a paso el país entero, irnos juntando para ir contrarrestando todas estas fuerzas que nos han traído tantos daños en el país, tantas víctimas. Yo creo que el camino, debemos de buscar un camino político y una salida pues que no sea con las armas, que sea dialogando, teniendo como lo estamos haciendo, reuniendo, haciendo vivir algunas cosas que el gobierno ha querido que las olvidemos. No las podemos olvidar porque yo creo que nadie olvida estos casos tan lamentables como han ocurrido en nuestro país. Bueno, ¿y qué perspectivas jurídicas y políticas pues se abren, por ejemplo, frente a la ley de víctimas? ¿Qué se avisora más o menos este año que pueda suceder frente a esto? Este año, el 1 de enero del 2012, inició a regir la nueva ley de víctimas y restitución de tierras. Desde la Corporación Jurídica Libertad hemos planteado y se ha planteado que es una ley para establecer un marco más de impunidad, porque va a reconocer y va a iniciar reconociendo a víctimas únicamente a partir del 1 de enero de 1985, víctimas del conflicto armado solo a partir del 1 de enero de 1985, y dentro de esa ley de víctimas se plantea una serie de artículos en los que, por ejemplo, se promueve también que la restitución de tierras no será sino a partir del 1 de enero de 1991. ¿Qué quiero significar con todo esto? Y que incluso durante todo el proceso de aprobación, de reglamentación de esta ley de víctimas, las víctimas no han participado, pues las víctimas del conflicto armado no se les ha dado la participación necesaria, como en el caso de la socialización del decreto reglamentario de esta ley de víctimas aquí en Antioquia, que se hizo solo durante 3 días y a las víctimas se les avisó un día antes, las víctimas de desplazamiento forzado, de desaparición forzada, que nada tienen de conocimiento jurídico y que el día que llegaron al evento les entregaron, vea, esta es la ley de víctimas, esta es la propuesta de decreto reglamentario, este es el borrador para implementarla y todo ese programa. ¿Qué propuestas tenemos, por ejemplo, y de movilización amplia? En estos momentos el movimiento de víctimas de crímenes de Estado es un movimiento fuerte que viene promoviendo la movilización y la participación en esas posibilidades que brinda la ley de víctimas, que no son muchas. Y creo que lo señalaba Alberto, muy importante es que el pueblo colombiano se una a hacer memoria, porque aquí pasan y pasan los días, y tú mencionabas la masacre del Tigre, este año se cumplen 10 años de la Operación Orión en la Comuna 13, y los antioqueños y en general el pueblo colombiano se olvida que eso nos pasó, ¿cierto? Solo nos acordamos que ahí está el Metrocable o que hay alguna obra de infraestructura a la que sobre la memoria han puesto cemento, y es esa la forma en la que nos van dividiendo, van cortando ese tejido y nos van dando la sensación de que todo está mejor y de que todo va a mejorar y que todo puede ser mejor. Pero, por ejemplo, un informe de derechos humanos que se presentó de los primeros 300 días del gobierno de Santos arrojó que durante esos 300 días se violaron sistemáticamente los derechos humanos, incluso mucho más que en los primeros 300 días de Álvaro Uribe Vélez, que sabemos pues fue un gobierno netamente paramilitar y articulado a esas bandas paramilitares.
hay un momento muy especial en Colombia, y es que es indudable, todos lo estamos viendo, porque tal vez no lo hemos sistematizado, pero es indudable que están creados dos movimientos muy fuertes políticos. Es el movimiento por la paz, que es tradicional como política de Estado. No, el movimiento por la guerra, que es tradicional como político de Estado. Y el movimiento por la paz, que está trabajando por primera vez que sea política de Estado. Nunca la paz ha sido política de Estado en Colombia, pero hay un gran movimiento hoy que está caminando. Tiene su propia dinámica, tiene su propia fuerza. Y fijémonos, el movimiento por la guerra lanzó una manifestación el 6 de diciembre y fue raquítica, sí, fue raquítica, porque es un movimiento por la guerra, pero como no le fue bien con un movimiento pacífico, entonces hizo un paro armado. Entonces ahí está el Estado y el paraestado también, ¿sí? Ahí está. En cambio, el Estado, el neoliberalismo y la CIA y el Comando Sur, digamos el Pentágono, que están gobernando a Colombia con las multinacionales, no trabajan sino la guerra. Pero entonces el pueblo está organizado ya, prácticamente dio la partida del movimiento por la paz. Y ese movimiento por la paz es el diálogo popular. Y es ese diálogo popular que va a trabajar toda esta serie de tratar de terminar definitivamente con la violencia en Colombia, porque las masacres no se han tirado atrás, no se han echado atrás. Los asesinatos selectivos tampoco. Entonces, lo que se puede pensar es que se está organizando una gran masacre nacional con las multinacionales, la prosperidad democrática y el paraestado, porque ellos no van a entregar tan fácil el oro, el petróleo, la fauna, la flora. Entonces ellos quieren una multinacional armada para acercar la selva, el territorio rural, sacar de allí todos los habitantes. Eso es la arremetida que tienen contra el territorio rural y su oposición, y entonces entregar eso pulpito para que Colombia en un futuro sea un hueco. Nos mencionan ustedes que este movimiento por la paz en últimas es como la sumatoria de todos los esfuerzos de las organizaciones civiles por llegar a acuerdos importantes, acuerdos de vida con el gobierno, con el Estado, que realmente se viva la democracia y la paz. Pero ¿de qué manera a través de la movilización se hace pedagogía? Es decir, ¿cómo la movilización va más allá de ser una sola marcha? ¿Cómo la movilización va más allá de irnos todos a la Rochela como lo vamos a hacer, mencionar el nombre de las víctimas, ¿cierto? Exigir una verdadera reparación, una verdad frente a los hechos? ¿Cómo la sociedad, las víctimas se empoderan de su proceso de salir de víctimas? Y para lo que vos decías, la ley de víctimas se citó a la gente un día antes, se les entregó, no entienden el tema, no saben leer un documento jurídico, entonces ¿qué van a hacer? ¿Cierto? ¿Cómo pueden exigir? Entonces repito mi pregunta, ¿cómo a través de la movilización se hace pedagogía para que las víctimas se empoderen de su situación y tengan las herramientas para exigir? Sí, yo creo que lo más importante ahí es, como lo mencionábamos, que los colombianos se unan y unidos hagan memoria y hagan historia. El colombiano de a pie, los ciudadanos colombianos no tenemos espacios para discutir los temas y los encuentros que tenemos. Uno podría hablar con muchos compañeros y encontrarse mucha gente, por ejemplo, que vende tinto en el Parque de Río, que fueron víctimas de la violencia, y solo lo mencionan y lo procesan cuando encuentran, por ejemplo, un acto público, o cuando se encuentran en la plaza pública a hablar de los temas, cuando se les incita de manera masiva a hacer memoria, a recordar que eso le pasó, porque muchas veces el ser humano por naturaleza lo malo pues pretende olvidarlo, ¿cierto? Y pretende olvidarlo. Entonces percibo y creemos que a través de la memoria y a través de la construcción de espacios comunes, públicos, de movilización, podemos ir haciendo memoria y reconstruir ese tejido que precisamente el conflicto armado en Colombia ha roto, y construyendo una propuesta desde la paz, desde la exigencia de la solución política negociada al conflicto armado colombiano, para no estar con ese movimiento social fuerte, construido, constituido,
a merced de cualquier disparo, de cualquier bala oficial o no oficial que pueda volver a romper ese tejido que podamos ir construyendo, como en estos momentos se viene haciendo desde Colombianos y Colombianas por la Paz, desde el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, desde el Cabildo Abierto Nacional, desde el Congreso de los Pueblos, desde muchos espacios que los medios de comunicación en Colombia no mencionan, y que son los pueblos, que es el ciudadano colombiano el que los está construyendo y está haciendo memoria común, memoria colectiva. Bueno, antes de continuar con este conversatorio, ya llegando casi al final del programa, vamos con un último corte de comerciales. Ya volvemos. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Como el universo, continúa con Reacción, la sociedad en movimiento. Bueno, queremos compartir ya casi pues para concluir nuestro programa, nuestra conversación. Tenemos un documento que hemos preparado pues para ustedes, ya que pues nos haremos presentes, seremos testigos de esta conmemoración. Este es el video entonces para que miren pues de qué se trata y nos acompañen de ser posible pues también allí, o por lo menos pues sigan nuestra transmisión. Ya les vamos a explicar desde dónde. Aquí está. Masacre de La Rochela, 23 años de impunidad. El 18 de enero de 1989, 13 funcionarios judiciales fueron asesinados en el municipio de Bajo Simacota, departamento de Santander. Ellos eran miembros de una comisión judicial que investigaba una serie de homicidios y desapariciones ocurridos en los municipios de Simacota, Cimitarra y Puerto Parra, cometidos presuntamente por una alianza de narcotraficantes, paramilitares y agentes de la fuerza pública. Por este hecho, el Estado colombiano fue condenado casi 20 años después, en mayo de 2007, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí hay pruebas que ameritan su responsabilidad en la masacre como autor intelectual de la misma, y ahí están las declaraciones en el proceso.
En este orden de ideas también se ordenó la vinculación por indagatoria al mismo. Según el testimonio del ex paramilitar Alonso de Jesús Vaquero, alias el Negro Vladimir, el ex senador Tiberio Villarreal promovió supuestamente la masacre de La Rochela, apoyado por miembros del ejército y autodefensas. Estamos convocando a un importante evento de conmemoración de los 23 años de la masacre de La Rochela en el departamento de Santander. Las organizaciones sociales, como defensoras de derechos humanos de la población colombiana, tienen la responsabilidad de contribuir a los caminos de reconstrucción de memoria y denuncia frente a sucesos de fuerte violencia que han sucedido en el territorio colombiano, tal como esta masacre. Es por esto que se justifica una conmemoración. El Estado es responsable de la ejecución de esta masacre contra los mismos funcionarios del Estado que estaban investigando la violación de los derechos humanos en el Magdalena Medio. Esta masacre dio un elemento muy importante porque en 15 años más de 200 jueces, fiscales e investigadores del CTI fueron asesinados porque estaban investigando un buen número de masacres en Colombia. El ejercicio de memoria colectiva busca ser una voz más que impida la impunidad, el olvido y exija la no repetición de estos hechos en ninguna parte de nuestro país. Y estamos vinculándonos a la conmemoración de la masacre de La Rochela porque en el marco de la ley de víctimas concebimos que es justo que las víctimas reclamen sus derechos verdaderos y que no es cierto que en estos momentos la reparación, la verdad, la justicia y sobre todo la memoria sea un derecho que se le esté reconociendo a las víctimas a partir de la ley que está promoviendo el gobierno a partir del 1 de enero, desde el 1 de enero como ley 1448 de víctimas. Acabamos de ver un video promocional de lo que va a ser la conmemoración de la masacre de La Rochela, estos 23 años de impunidad, como se mencionaba ahí. Pues como en datos generales queremos informarles que la próxima semana, el día miércoles, vamos a estar cientos, ojalá miles o cientos de miles de ciudadanos colombianos en la vereda La Rochela del municipio de Bajo Simacota, ¿cierto?, en el departamento de Santander, conmemorando por medio de algunos actos culturales, en fin, otro tipo de manifestaciones, esta masacre. La idea es que todos ustedes nos sigan a través de los medios que vamos a disponer para esto, ahorita al final se los vamos a informar. Queremos que ustedes también repliquen esta invitación, que cada uno desde lo que hace, desde su organización, desde el sentir que tiene de esta conmemoración de este evento, nos diga por qué es importante asistir o por lo menos seguirla a través de los medios. Bueno, como educador, yo pienso que todas las instituciones educativas y todo lo que es educación en Colombia popular, oficial, los medios de comunicación, todos deberían tener esto como parte del currículo, porque es que es la memoria, es la historia, es que no se pierda los acontecimientos de ningún país, y esto debe guardarse y difundirse no solamente para las generaciones del momento, sino como los adultos, los niños, los jóvenes, sino que las nuevas generaciones, los que vengan, deben tener todo esto bien claro. Por eso lo que vamos a hacer en La Rochela debe de servir también como un texto de estudio oficial y popular. También es muy importante mirarle que el 23 de enero se va a lanzar una campaña sobre las llaves de la paz. Esas llaves de la paz, el pueblo, digamos que no tiene llaves, porque la paz no es propiedad privada, pero el pueblo tiene la bandera de la paz. Pero las llaves sirven también para abrir las cárceles para los
salgan los presos políticos, abrir las fábricas para que haya empleo, para que las familias de los desempleados no sean miserables, abrir el territorio rural por la tierra para el campesino. Entonces podemos hacer unos actos simbólicos muy importantes. De acuerdo, ¿alguno más quiere complementar la invitación? Desde los sectores que somos parte del movimiento de defensa de derechos humanos es importante invitar a la comunidad en general, a los sectores sociales, estudiantes, afros, indígenas, a que nos acompañen en esta conmemoración como parte de esa memoria colectiva, como parte de esa tarea que tenemos como colombianos de no dejar en la impunidad estos hechos y muchos otros. Alguna vez en clases de constitucional un profesor me decía, en Colombia asesina mucho más el silencio, asesina mucho más la indiferencia que el mismo asesino. Nosotros olvidamos a las personas que fueron asesinadas por sus pensamientos, por su forma de actuar, por sus espacios políticos y demás. Tenemos un país en el que 5.000 militantes de un partido político de oposición, la Unión Patriótica, fueron asesinados sistemáticamente, y en los colegios y en las escuelas y en las universidades ya no se habla de esto. Entonces invitamos en general a la comunidad, a todos los sectores sociales, a que hagan memoria con nosotros, a que a través de la conmemoración de los 23 años de impunidad de la masacre de La Rochela, recordemos que este conflicto armado es parte de lo que nos aqueja y de la justificación que el gobierno nacional tiene para algunos accionares y muchos de las injusticias que comete contra cada uno de nosotros, no solo políticas sino también sociales. Entonces, que le exijamos al Estado colombiano la paz, la solución política negociada como parte de esa memoria histórica que tiene que reconstruir el pueblo colombiano. Bueno, para detalles prácticos de cómo va a ser la transmisión la próxima semana, algunos colectivos de comunicaciones, incluyéndonos a nosotros, que nos desplazaremos hacia el municipio de Bajo Simacota, en la vereda de La Rochela, vamos a estar transmitiendo todo el día 18 de enero, ese miércoles, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a estar con ustedes trayéndoles entrevistas, reportajes gráficos, transmisión a través de live stream en internet, radio digital, porque queremos que ustedes se enteren no solamente de lo que acabamos de hablar, sino de qué historias de vida llegan a ese lugar, porque allá van a ir muchas personas que tuvieron contacto con las víctimas, personas que nos pueden refrescar la memoria de una manera como más vivencial. La idea no es caer nosotros en la pornomiseria, ni mucho menos, sino que, como lo hemos venido hablando acá, hacer memoria colectiva para que eso se construya en la historia de nuestro país. Es una historia de la que no nos tenemos que avergonzar simplemente por el hecho de que fue violenta, sino que nos tiene que ayudar a salir de este como meollo, pues como en este nudo de guerra en el que estamos cayendo. Entonces, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde del próximo miércoles vamos a estar transmitiendo a través de nuestra página web, que como ya saben es www.plano-sur.org, www.plano-sur.org. A través de ella van a encontrar la emisora digital y van a encontrar el live stream y algunos artículos que iremos colgando de manera simultánea conforme se realizan las actividades ese día. También esta semana entren a la página para que vean la programación del día, pues las diferentes actividades que se van a dar durante la jornada de conmemoración, para que vean también los otros artículos que hemos colgado estos días sobre la masacre y sobre otros temas de su interés. Síganos también en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, donde también realizaremos algunos comentarios sobre la conmemoración. Bueno, esto ha sido todo, que se acabó nuestro tiempo de hoy. Nos seguiremos viendo, por favor síganos el miércoles. Muchas gracias. Hasta la próxima.